Listo, estamos en la penúltima semana. Entonces, nos queda un solo diseño, que es el cuadrado latino. Es un modelo bastante sencillo. Los más importantes son estos dos, ¿no? El DCA y el DBCA. Entonces, vamos a hacer una serie de ejercicios. Bien, entonces, tenemos el caso 1. Y ahorita la clase la van a hacer ustedes, van a hacer la participación de ustedes. Y aquí es donde van a tener... Ya. Tener la ocasión de participar y tener a su favor un punto por participación. Después de la sesión estaré haciendo una segunda hoja de problemas, o sea, seminario número 2, que les sirva de ayuda para la práctica 2, que van a tener el próximo martes. A ver, entonces, el problema o los problemas en la estadística aplicada, como dice acá su... La estadística aplicada es el área de estadística que generaliza sobre una población los resultados obtenidos en una o varias muestras. Efectivamente, es una investigación que se hace a nivel muestral, pero por eso cuidamos la parte de la homogeneidad de varianza para que con esa poca información de la muestra pueda ser señalada que se cumple para toda la población. Los parámetros poblacionales son estimados mediante funciones denominadas estimadores o estadísticos. Efectivamente, nuestros F calculados son los estadísticos y el F teórico serían los parámetros con que se compara. Bien, entonces, este es el primer problema, sería un DCA que tiene 3 tratamientos y para este caso tiene 5 datos. Vamos a variarlo, vamos a ponerles... No puedo. 5 datos. Entonces, ¿cuál es el dato ahí? ¿Qué significa el dato? Es la cantidad de clavos elaborada por cada máquina. ¿Cantidad de clavos qué? Elaborada por cada máquina. ¿Seguro? Que no cumplen las especificaciones, profesora. Y que no cumplen las especificaciones. Que no cumplan. Eso es, Ramos. Eso significa, en pocas palabras, clavos fallados. ¿De acuerdo? Ese es el dato. Listo. ¿Cuál es el criterio a tomar? A menor valor, mayores. ¿Perdón? A menor valor, profesora. A menor valor, mejor resultado. Picaña. ¿Sí? A menor valor, porque como se trata de productos que no cumplen, productos que tienen fallas, entonces me conviene escoger los clavos de aquella máquina que tengan menor cantidad de clavos fallados o clavos que no cumplan con la especificación. ¿Qué método de varianza usamos aquí en este caso? Cochrane. Cochrane, ya, Ramos, Cochrane. ¿Por qué? Porque no somos iguales, José. Las iguales. Bueno, después viene el AMBA, y después hay que hacer contrastes y también les pido variables independientes. Para esa información que tengo de 3 máquinas que fabrican clavos y
los datos son cantidad de clavos que no cumplen especificaciones. ¿Qué otra variable independiente puede estar interfiriendo para que esto salga bien, para que la producción salga bien? La antigüedad de las máquinas. Antigüedad de las máquinas. ¿Otro? La disminución en las ventas podría ser. Las condiciones de temperatura a las que se somete. Podría ser temperatura. La manipulación del operario. La participación del operario. Exacto. No se olviden que cuando hay una producción hay 3 elementos donde pueden tomar fácilmente las variables, la idea de variables independientes, que sería el operario, la máquina, el producto. Cualquiera de ellos. En este caso es el producto que ha salido mal. Depende de quién, ¿ven? De los otros. En primera línea de los otros componentes. Y después ya el entorno que está a su alrededor. Pero solo disculpe, ¿se podría decir que también la mala calidad de la materia prima? Exacto, de la materia prima también. O sea, en variables independientes, con respecto a esta información que tengo en 2 líneas, puede haber 5, 6, 10, todas las ocurrencias que a ustedes se les pueda venir con respecto a cómo se fabrican clavos, ¿sí? O cómo se producen los productos. Cualquiera de los productos va a tener siempre esa misma figura. ¿Ven? Entonces, esa es la forma de analizar los casos, los problemas, y el resto es de la parte operativa. Entonces, en la parte operativa ya va a depender de el cuidado que tengan en el manejo de los datos, ¿no? O sea, mientras que uno lo pasa a su máquina o empieza a operar, entonces ahí es el pequeño problema que podría estar saliéndome mal. Lo otro es la parte de la toma de decisiones. La toma de decisiones que ahorita no la estaríamos viendo porque no tenemos la tabla AMBA. ¿Y qué más? Los contrastes si es que salen, ¿no? Con los contrastes estoy hallando el mejor tratamiento. Y ese mejor tratamiento lo hallo en función a el criterio que hayamos fijado según el contexto del problema. ¿Ven? Entonces, así de sencillo es la información que vamos a trabajar en cualquiera de la data que ustedes vean dentro de nuestros ejercicios. Caso 2. A ver, denle una leída. ¿Listo? ¿Qué dice? Los datos siguientes se refieren a los pesos finales, ¿no? Entonces, miren cómo en pocas palabras uno puede tomar concepto del experimento que se ha hecho. Entonces me dice, los datos, y ahí tengo respuesta a la primera, son los pesos finales de los corderos alimentados durante 90 días con una ración que contenía 14% de proteína. ¿Sí? Entonces, es el mismo tipo de dieta para todos los animales. ¿En qué está variando? Aquí me está diciendo que el tratamiento va a ser los distintos tipos de situación de esos corderos, ¿sí? Entonces, primer tratamiento, se le da la dieta por 90 días y se le pesa. Ese primer tratamiento se refiere a la dieta que ha influido en los corderos
que están castrados. La misma dieta se le aplica a los corderos que están enteros o intactos, que no se les ha hecho nada, ¿no? Y luego, el tratamiento 3 son aquellos corderos que ya le han puesto algún tipo de medicamento. En este caso es el Sinovex y en el otro caso es otro medicamento que se ha aplicado a los corderos. Entonces, en este caso, los tratamientos en que estamos viendo son aquellos animalitos que se les ha hecho algo, ¿sí? Los que están intactos, los que han sido castrados, caray, y los que se les han aplicado 2 tipos de medicamentos. Y se les está dando la misma dieta a todos durante 90 días. Y los resultados están acá. Tratamiento 1, 2, 3, 4 y la información. En este caso solamente hay 4 datos para efectos de cálculo nomás, datos cortos. Entonces, han salido valores entre 40, 50, 60, 70. Y se sabe que, por ejemplo, en el caso de los gatitos, no sé si los perros también, cuando son castrados, empiezan a engordar, ¿no? O sea, algo ya deja de funcionar o algo funciona en otro estilo que hay esa tendencia a engordar. Entonces, un poco aquí es ver qué influencia tiene este tratamiento que se le da a los corderos, dándoles a todos la misma dieta, ¿sí? Todas las dietas tienen 14% de proteína. Y el otro dato que me dan es por 90 días, ¿no? Que puede ser en un mes, también puede ser el experimento. ¿Eh? Listo, entonces va el análisis, la primera parte de análisis que va. El dato es, ya vimos lo que he sombreado ahí. ¿Cuál sería el criterio a tomar? ¿A mayor valor, mejor resultado? A mayor valor, mejor resultado. Porque me interesa que estos animales tengan más peso. Generalmente van a ser para carne, ¿sí? Posteriormente van a ser como carne. Entonces me interesa que tengan mayor peso. Ah, y las hipótesis. En la anterior me olvidé las hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis larga, por decir así? No la hipótesis, sí, tratamientos iguales, tratamientos diferentes, no. ¿Cuál sería la hipótesis larga en función a la data de problema? Profesor, puede ser que los efectos de los tipos de corderos que se está tratando sean iguales. Bueno, ahí sería la hipótesis nula. Me refiero al peso final, sería, ¿no? Ese es el efecto, como si es que el peso final, de acuerdo a cada tratamiento, es similar. Y la alternativa sería pues que son diferentes. Que la aplicación de la dieta en los distintos tipos de corderos van a dar resultados iguales, ¿no es cierto? O la alternativa, que van a dar resultados diferentes. En la primera que hemos puesto, eran 3 máquinas que fabrican clavos. ¿Cuál sería la hipótesis ahí? Hola, gato. Sube. Siéntate. ¿Podría ser, profesor, que los clavos fabricados por todas las máquinas cumplen con las especificaciones? ¿Cuál es el tratamiento?
La hipótesis siempre va al tratamiento. La cantidad de clavos por defecto. Profesora, la hipótesis sería que el efecto de las distintas máquinas son semejantes en la producción de la cantidad de clavos. Exactamente, eso sería. La hipótesis siempre va al tratamiento que se está aplicando. Entonces, en este caso sería lo que tú has mencionado, si quieren, con otras palabras, el efecto de las 3 máquinas que fabrican clavos son iguales, ¿no? El efecto de las 3 máquinas que están fabricando clavos son iguales. Entonces, siempre va aquí. Esto es lo que me va a dar la base para plantear la hipótesis, porque eso es lo que estoy comprobando, ¿sí? Eso es lo que estoy ensayando. Saca las patas. Estoy ensayando los 3 tipos de máquina que tengo y quiero ver si esos 3 tipos de máquina me dan igual resultado. En el caso de acá de los corderos, igualito. ¿Hacia dónde va la hipótesis? A lo que estoy probando. ¿Qué estoy probando? Los distintos tipos de corderos. Porque si me voy a lo que dice en el texto, la ración que tiene 14% de proteína, pero eso se le da a todos iguales. O sea que ahí no tengo la comparación o no tengo por qué desviarme a pensar que sea la dieta. Cuando en la dieta tenga distintos valores, o sea, puedo tener 14, 16, 20, 22, ahí sí sería pensar que ese es mi tratamiento y ahí en función a eso va mi hipótesis, ¿no? Que las distintas dietas me van a dar resultados iguales. Pero en este caso no. En este caso me lo están dando bien clarito. Los tratamientos son 4 tratamientos y cada uno de los tratamientos se refiere a, vamos a decir, esta variante de situación del cordero. Entonces, mi hipótesis va ahí, a ese detalle, porque esos son los tratamientos. Entonces, sería los distintos tipos de cordero van a dar pesos iguales, ¿sí? Porque eso se está reflejando acá en la tabla. En el caso anterior, era clavos que no cumplen especificaciones. Entonces aquí decir que los efectos de las 3 máquinas son iguales. ¿Ve? Así, ese es más cortito todavía. En cambio, en esta de acá puedo decir que los 4 tipos de corderos con que se está experimentando van a dar igual peso. O van a tener igual peso, porque la dieta es la misma, ¿ven? Pero la contextura o la estructura o la salud de cada uno de los corderos son diferentes. Entonces, todo lo que va como tratamiento generalmente es lo que me da la idea de la hipótesis. ¿Qué más? Ahorita, nada más porque el otro ya es cálculo. Igualito aquí. ¿Qué dócima utilizo para la homogeneidad de varianza? Dócima de Cochrane. Cochrane. Muy bien, vaso. Listo. Caso 3. Dan una lectura para ver cómo lo captan y después ya yo lo leo. Listo, a ver. Dice, se realizó un experimento para determinar la influencia de 2 medicamentos. Aquí no puedo subrayar. La influencia de 2 medicamentos
sobre el tiempo en realizar una tarea por parte de unos estudiantes. ¿Sí? Y los datos son tales. El grupo 1, un grupo de alumnos que no han recibido ningún tipo de medicamento. El grupo 2 recibe solamente el medicamento 1. El grupo 3 solamente el medicamento 2. Y el grupo 4 ha recibido ambos medicamentos. Y salen ahí ya los valores. Y vemos valores que hay muy pequeños y hay valores mucho más grandes. ¿Y qué me dice? A ver, se realizó un experimento para determinar la influencia de 2 medicamentos sobre el tiempo de realizar una tarea. ¿Eso qué significa? ¿Cuál sería el criterio ahí? A menor tiempo, más resultados. A menor tiempo, Gutiérrez. Muy bien. Es algo similar con la práctica anterior que han dado. El hecho de que ustedes puedan enviar sus prácticas por el correo no significa que se tienen que pasar pues 3/4 de hora más del límite. Yo les avisé que solamente tenían 10 minutos de tolerancia. Entonces no es el hecho de que ustedes lo terminen, porque lo terminan, lo entregan tarde y yo no les voy a calificar esa respuesta. ¿Se dan cuenta? Entonces, como futuros ingenieros industriales, ustedes tienen que saber en qué momento se hace la entrega del producto. ¿Se dan cuenta? Entonces, este problemita me salió más o menos a propósito. No significa que tienen que tomar medicamentos, ¿no? para hacer más rápido la tarea. En este ejemplo es esa la figura, ¿no? O sea, si yo tomo medicamento, ¿eso tendrá alguna influencia en el tiempo de realizar una tarea? No sabemos. Y ahora, bueno, ahí van a venir las variables independientes, ¿no? Aunque ahorita podríamos hablar de las variables independientes, hasta donde tenemos, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Ya, así conforme lo va leyendo, ya va saliendo los posibles resultados. Entonces, yo les he puesto en cada problema esta referencia, que es lo que se busca siempre. ¿Sí? Y me olvidé en la primera práctica indicarles que las hipótesis eran las hipótesis largas según el texto del problema, y no simplemente decir tratamientos iguales o tratamientos diferentes, ¿no? Entonces, por la primera vez va a pasar, pero ahora sí ya hago la observación. ¿Y eso para qué? Para que ustedes hagan el análisis. Hacen el análisis, entonces eso interiorizan más la lógica en sí del desarrollo del experimento. Entonces, aquí, ¿cuál sería el dato? ¿Qué significa? El tiempo que demoran hacer los estudiantes una tarea. El tiempo que demora. Criterio, ¿cuál es lo que me va a convenir? A menor valor, mejor resultado. Repite, por favor. A menor valor, mejor resultado. Exactamente, ya. Jara y Lozano. Muy bien. Eso significa que los datos que tengo aquí, más me va a interesar aquel que tenga menor tiempo. ¿No? Entonces, ese va a ser mi criterio. No hemos hecho ninguna operación, pero ya estamos adelantando algunas posibles respuestas que podamos obtener cuando ya empecemos a hacer los cálculos. ¿Qué más? ¿Cuál sería la hipótesis? El efecto del consumo o no consumo de una o dos medicamentos son semejantes, son iguales. Iguales o tienen efectos iguales. Exactamente. Entonces me piden hipótesis, miro mi tratamiento. ¿Cuáles son mis tratamientos? Son 4 grupos. ¿En qué se diferencia?
en que toman o no toman medicamento, ¿no es cierto? Entonces, esa hipótesis sería en ese sentido, ¿no? Que la aplicación de las medicinas van a dar resultados iguales en el tiempo de la tarea. Como hipótesis nula, haciendo los cálculos ya saldrá si la aplicación de las medicinas me van a dar resultados más pequeños o más grandes. Y después ya determinaremos con la tabla AMBA la parte de contraste. Por eso decía yo, normalmente así cuando uno ve las tablas de datos, uno dice, a ver, si me interesa menor, entonces, fácil pues, grupo 1. No, pareciera que el grupo 1 sería el mejor tratamiento, en la que no hay que tomar ninguna medicina para hacer rápido la tarea, porque la tarea depende de lo que uno haya captado, lo que uno haya interiorizado, y eso va a permitir que fácilmente podamos tener el desarrollo de esa tarea. Entonces, así a priori me parece a mí que sería el grupo 1. ¿Sí? Y lejos, porque otro que tiene menos sería el grupo 3, pero tiene valores más grandes. ¿Ven? Entonces, esa es la primera percepción. Tenemos que saber si es verdad o no. Manos a la obra, hacer los cálculos, hacer la tabla AMBA, y ahí saldrá lo que queremos saber. ¿Sí? Ya será demostrado. ¿Sí? Entonces, ahora me queda hablar de las variables independientes. ¿Qué variables independientes pueden afectar en la ejecución de la tarea, en el tiempo de ejecución de la tarea? La edad de los estudiantes. Ya, puede ser. Pero, ahora espera. Pero, asumo yo que siempre es un grupo homogéneo de estudiantes, o sea, no voy a mezclar estudiantes aunque podría ser, ¿no? De primer año secundaria con los de primaria. Puede ser, ya puede ser. ¿Qué otra? O sea, puede ser si es que se han preparado algunos anteriormente para dar la prueba, por ejemplo. Ya. Va a depender de la preparación que tengan. ¿Listo? La organización que tengan. Por ejemplo, si el lunes tiene 1 hora, 2 horas, el martes tiene 3 horas, y es de acuerdo a la muy bien, Vicaño. Sí. La Depende motivación también. ¿Cómo te organices? ¿De cuál? La motivación también sería un factor, profesor. La motivación. Ya. Y esa motivación sería si te gusta o no las tareas de un determinado curso. Así el es. método de trabajo, profesora. Método de trabajo también, ¿sí? ¿Ven? Entonces, ¿cómo ustedes van pensando y van saliendo algunas otras variables independientes que pueden afectar en esto? Lo otro, por ejemplo, sería que, a ver, una que va con ustedes, que se hayan ido a una fiesta anteriormente y tienen que preparar la tarea. Eso va a influir, van a estar cansados, van a estar con sueño y no van a hacer bien la tarea. ¿eh? O la van a hacer, pero cabeceando, y eso les va a tomar más tiempo. ¿Ve? Esa es otra. Si no estudia también. Profesora, otra podría ser quizá el hecho de que es alérgico a las pastillas, a los medicamentos. Y puede afectar el rendimiento porque puede caerle mal, supongo. O se aleja demasiado. Podría ser también, ¿no? Que le afecte el tipo de medicamento, efectivamente. Y ahí yo no sé si podría decir si esos medicamentos son qué cosa, no sé. No podría decir qué medicamento te ayude a eso, pero que puede haber, exactamente. ¿Qué otra más? Si tiene un ambiente tranquilo para hacer la tarea, porque si lo están llamando, lo están mandando a comprar el pan, entonces se demora en su tarea, ¿no? O sea, las otras actividades que tenga, ¿no? También va a influenciar. ¿Ven? Entonces, ese es el razonamiento. De esa forma es que vamos viendo cómo identificamos. Ahora,
El otro punto que ustedes pueden anotar ahorita es que este es un DCA, pero con n's diferentes. Entonces, aquí va a variar la respuesta para lo que es homogeneidad de varianza. Entonces, aquí tenemos que aplicar la dócima ¿de quién? Levin. De Levin. Profesora, yo tengo una consulta. A ver. Es una duda de la tabla, estoy leyendo, y dice que Ya. mide la influencia de los medicamentos. Entonces, los datos que se presentan sería qué tanto influye en un valor numérico el consumo de ellos, de los medicamentos. Porque no Sí. veo que sea el tiempo en realizar la tarea. ¿No ves el tiempo? Sí. ¿El tiempo de qué? De medicación. No, el tiempo de tarea, porque en todo caso, ¿qué representarían los datos? Me entró esa duda. Ah, ¿qué representan los datos? Entonces, comenzamos a leer. Dice, se está haciendo el experimento para determinar la influencia de los medicamentos sobre el tiempo de realizar una tarea. Entonces, en ese caso, esa es la huella que me dicen que esto aquí es el tiempo. ¿No? Vamos a decir, no sé, puede ser minutos. En hacer la tarea. Los datos aquí efectivamente no me lo dicen, pero si se está haciendo el experimento para ver la influencia del medicamento, que ya aquí los medicamentos los veo, ¿sobre qué? El tiempo de hacer la tarea. Entonces estos datos son tiempo de hacer la tarea. Y por eso es que se dijo que el criterio era a menor valor, mejor resultado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se te fue la duda? Sí, profesora. En el caso anterior lo tienes tienes visualizado lo que significa el dato que tengo acá en esta tabla de datos. Aquí estos datos, ¿qué significa? Pesos, profesora. Pesos, exactamente. Porque si le estoy dando alguna dieta, entonces esa dieta siempre va a influir en el resultado, en el cuerpo del animal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se mide ese resultado en el cambio del cuerpo del animal? En peso. Entonces, estos de acá son 47, no sé, digamos, kilos, ¿no? Por decir algo. Y en el caso, en el primerito, ¿qué cosa era? ¿Cantidad? No. Termina de leer esa línea. Léela en voz alta, por favor. Dice la cantidad de clavos que no cumplen con las especificaciones. Exactamente. Lozano, ¿se te fue la duda? Sí, profesora. Entonces, no quedarse solamente en la primera, sino ya está bien. Si es una máquina que fabrica clavos, efectivamente, hay cantidad. Pero ¿es clavos simples? No. Clavos que no cumplen especificación. Ese es el detallito que hay siempre en las palabras que se colocan aquí en el... Entonces, si aquí me habla que son medicamentos para el tiempo de hacer tarea, entonces estos son tiempos. Vamos a seguir viendo otro. Caso 4. Denle una leída.
¿Listo? A ver. ¿Qué tiene como cabecera? Es una fábrica textil. ¿Ve? Que utiliza telares para producir telas. Listo. ¿Qué más me dice? Se desea que los telares son las máquinas, sean homogéneos. ¿Para qué? Para producir telas de resistencia uniforme. Hasta ahí, ¿qué han captado? ¿Qué cosa es lo que se necesita? ¿Qué se necesita que se produzca? Quizás las especificaciones de las resistencias de la tela o las especificaciones de la tela. No me hables de especificaciones porque esa palabra no está ahí. En esa línea y algo más, ¿qué cosa es lo que me está diciendo ya? ¿Qué busco? ¿Qué necesito? Se desea que los telares sean homogéneos. Resistencia, profesora. Eso. Producir tela de resistencia uniforme. Hasta ahí, ven, ya tengo lo que estoy buscando. Y ese va a ser mi posible dato. Vamos avanzando. Se supone que puede existir una variación significativa, efectivamente, en la resistencia de la tela, debido a la utilización de diversos telares. ¿Ven? Entonces ahí, sin mirar la data, ya estoy viendo que voy a fabricar tela en los 3, 4, 5 telares que tengo en la fábrica, pero lo que yo busco es que esa tela me salga con una resistencia igual, ¿sí?, o similar de todos mis telares. Hasta ahí lo que me están diciendo. Puede existir una variación significativa, efectivamente, en la resistencia. A su disposición tienen 5 telares. Listo, acá están los 5 telares. Eso es lo que estoy probando, porque eso es lo que me va a generar el producto. Entonces, ese va a ser mi tratamiento. Se tiene 5 tipos de telares con que se realiza determinaciones de la resistencia de la tela. Este experimento se realiza en orden aleatorio y los resultados se muestran en la siguiente tabla. El número que está en la parte superior son los telares. Telar 1, 2, 3, 4, 5. Y los datos que están abajo, aquí me lo dice, son resistencia. ¿Sí? Pero si no estaba escrito aquí, acá arriba ya me estaban diciendo. Entonces, eso significa que el dueño de esa fábrica sabe que sus telares no son todos de la misma época, saben que no todos son de la misma marca, de repente tendrán o no tendrán mantenimiento, sabe que alguna máquina puede fallar por ser más antigua o algo, ¿sí? Entonces, ese es el meollo del asunto. Saber que mis telares van a producir telas con un rango de resistencia que para este caso se le dice de resistencia uniforme. ¿Ve? Tiene 5 telares y ahí realiza la determinación de la resistencia de la tela y este experimento hecho en aleatorio, o sea, los hilos que van a ir a los distintos telares también va aleatorio, ¿eh? Y los resultados se muestran aquí. Entonces, igualito, observamos que un tratamiento tiene 6 datos, el otro tiene 5, el otro también 5, el otro tiene 4, el otro tiene 6. Eso significa que es un DCA con Ns diferentes. Y si es N diferente para lo que es la homogeneidad de varianza, voy a utilizar Leven. Y listo, a ver qué más me dice. En este experimento se ha considerado 5 tipos estelares, se han realizado un máximo de 6 valores, ¿sí? Un máximo de 6 valores de la resistencia de la tela manufacturada y la variable de interés o variable respuesta es la resistencia de la tela. Este problema les está dando directamente
qué cosa es lo que estoy recogiendo ahí, la resistencia de la tela. Sea la resistencia, no sé, en las unidades que se les ocurra, ¿no? Fuerza por metro cuadrado, por centímetro cuadrado, en fin. El detalle está en que yo quiero que esta resistencia sea lo mejor posible. Entonces, ¿qué sería? ¿A más resistencia, menos resistencia? Más resistencia. Mayor resistencia. Mayor resistencia. Claro, ese sería mi criterio. A mayor valor de la resistencia voy a tener mejor resultado. Ya. El dato, entonces, el dato, aquí lo está diciendo, acá también lo está diciendo, mi variable de respuesta es la resistencia de la tela. El dato es la resistencia, ¿sí? Es la fuerza con que estoy jalando para ver si se rompe o no se rompe. Entonces me interesa aquella que tenga más valor, entonces esa va a necesitar más fuerza para romperse. Entonces mi criterio es a mayor valor. El dato es la resistencia. Hipótesis. ¿Cuál sería el planteamiento de la hipótesis? ¿Y los 5 tipos de telares dan efectos iguales? Hipótesis nula. En cuestión de Dan efectos resistencia. igual. Sí, efectivamente. ¿Ve? Entonces, hipótesis, ¿qué cosa es lo que estoy probando? Son los telares. Como les dije, entonces mis telares pueden ser de marcas diferentes, de años diferentes, entonces tengo esa duda. Entonces, voy a comprobar si mis 5 telares me están dando telas con buena resistencia. ¿Sí? Si los 5 telares están dando resistencia de la tela, igual es resistencia de la tela. ¿No? Y aquí, ven, aquí sí ya no podemos decir al ojo cuál podría ser la mejor. ¿Por qué? Porque tengo N diferentes. Entonces ya no puede ser solamente con la suma de los totales, sino aquí tendría que estar sacando valor promedio para saber cuál de ellas es la que me da mayor promedio. Todas estas de acá están en 40, estas también están en 40. Esta tiene un 50, pero tiene un 44, un 45 puede estar similar al 4. Esta de acá tiene un 60, esta está un poquito mejor. Y aquí estas están alrededor del 50, ¿ves? Está mejor que la 4 y la 5. Entre la 1 y la 2, así como dice, a ojo de buen cubero, podrían ser las mejores. ¿Ves? Entonces ya ustedes me dirán después cuando lo practiquen cuáles serían las mejores. ¿Qué más? Homogeneidad de varianza sería el Leven, ya está la hipótesis. Los efectos de los 5 telares van a dar telas de igual resistencia. Esa sería más adecuada que decir los telares son iguales o diferentes. ¿Ya? Siempre va sobre el objeto que se obtiene o que se va a obtener. Me queda la tabla AMBA, el mejor tratamiento ya va a depender del contraste. Hemos dicho por criterio, sería a mayor valor. Entonces aquí tengo que hacer el cálculo del valor medio y en función al valor medio escojo el que tiene mayor media versus el siguiente mayor. Y así en ese detalle. Mejor tratamiento, ese contraste. Variables independientes. ¿Qué otras variables independientes o qué variables independientes pueden ver que se puede considerar a partir de este texto? ¿Qué se les ocurre? Acuérdense, un proceso de fabricación tiene 3 partes. Materia prima, operario y máquina. Aquí el que se está trabajando es máquina. Me quedan los otros 2. ¿Qué sería? La calidad de la materia prima. Claro. ¿Y cuál es la materia prima aquí? Las telas, ¿no? No, la tela recién la voy a fabricar. ¿Con qué se hacen la tela? Hilos, profesora. ¿Con? Hilos. Con hilos. Son esos conos enormes de hilos. Entonces, todo ese conjunto de hilos hacen el trabajo total de
de obtener una tela. Ya, ¿qué otra cosa más? Profesora, también puede ser la composición de la tela, ¿Cómo así? que sepa a veces se combinan diferentes materiales, ¿no? Para realizar una tela y creo que dependiendo de esa combinación, algunos tienen, por ejemplo, más resistencia que otros. Ah, el material que utilizas, el material, el hilo que se utiliza, que sean de distintos, origen. No la tela de algodón, sino la tela sintética, perdón, la fibra sintética, la fibra natural, la fibra artificial, que es la otra. Una es sintética, la otra es artificial. ¿Sí? O hilos naturales. ¿Cómo? También, sí, profesora, como mencionado, los operarios también podría ser el dominio que tiene sobre los telares, ¿no? Un operario. La experiencia del operario, exactamente. La capacitación del operario, la experiencia del operario. Sí, miren, o sea, ustedes van mirando un poquito más allá y van saliendo mucha información de lo que podrían ser las variables independientes. Y en este caso, ¿qué cosa puede ser? También, si es en máquinas, sería si las máquinas han tenido mantenimiento o no. ¿Sí? O las máquinas van a funcionar mal si no tienen mantenimiento. Y eso puede influir en que trabaje mal y las telas no estén saliendo bien. El otro es el diseño, como dicen, ¿no? O sea, la mixtura de hilos de tipo de hilo que se coloque también. Y el otro puede ser una tela con fibras de distinto color también. El hecho de haber teñido una fibra también a veces le puede dar mayor o menor resistencia. ¿Sí? La hace más frágil. Bien, ese sería todo el contexto del análisis que hacemos para este caso. ¿Alguna duda? Caso 5. A ver, lectura. Listo, a ver. ¿Estamos en dónde? Estamos en una fábrica de galletas. ¿Qué estamos utilizando? Harina. Y harina de 4 proveedores. Entonces, es igualito que en la uni cuando se pide, qué sé yo, para comprar papel, para comprar computadoras, siempre hay 1, 2, 3, 4 proveedores que dan. Entonces hay que elegir al que dé el mejor precio, el mejor producto, el que cumpla en la entrega en menos tiempo, cosas como esas. Entonces, en este caso son fábricas de galletas. Las galletas las hago de harina y la harina viene de 4 proveedores. Como recién lo voy a comprar, me dice, se desea saber si las harinas de sus 4 proveedores producen la misma viscosidad en la masa. ¿Ven? ¿Qué se busca en este problema? Que la viscosidad sea similar, profesora, de cada proveedor. Muy bien, Zacarías. Entonces,
¿Ven? Siempre me dicen algo, me dicen el entorno, me dicen es en esta fábrica, me dicen en esta máquina, pero esa máquina usa algo, en este caso es la materia prima, ¿eh? En este caso es la harina, pero la harina tengo 4 personas que me la venden. Entonces, yo le voy a comprar a aquel que me dé la viscosidad que yo necesito para las galletas. Entonces me dice, se producen durante un día 16 masas distintas. 4 de cada tipo de harina, ¿sí? 4 de cada tipo de harina, o sea, de cada proveedor, ¿eh? Porque cada tipo de harina viene de un proveedor y tomo 4 datos. Por eso tengo 4 por 4, 16 masas que tengo para medir. ¿Medir qué? Viscosidad, profesor. Viscosidad. Entonces, ese resultado, ¿qué cosa está reflejando? ¿Qué refleja esa viscosidad? ¿Qué refleja? Ese resultado refleja la viscosidad. Ya me salió automáticamente. Entonces, este de aquí es la viscosidad. Y acá abajo inclusive me le dicen que la variable respuesta, o sea, los datos que hay adentro son las variables respuestas. ¿Qué cosa es? Es la viscosidad. ¿Cuál es el factor que estoy estudiando? El proveedor, porque el proveedor es el que me trae cada quien un tipo de harina. Ahora, entonces, el dato ya me lo está diciendo acá que es la viscosidad. ¿Cuál sería el criterio? Bueno, profesora, yo creo que lo podríamos asociar al tiempo, esta variable. No te escucho bien, ¿Me escucha, profesora? No te escucho bien porque justo pasó un avión. Ya. Me refería a que a la viscosidad yo lo puedo relacionar con el tiempo. Entonces es como que la cantidad de fluido o de harina que pasa con el proceso. O sea, la viscosidad es como una resistencia. Es lo opuesto que se demora con el tiempo. Entonces yo lo relaciono con el tiempo. Entonces mientras mayor viscosidad, menor el tiempo. O sea, me voy a tardar más en fabricar galletas. Entonces algo así lo estoy relacionando. Entonces en este caso sería a menor cantidad de viscosidad, ¿no? A ver. ¿Qué es la viscosidad? Es la resistencia que se pone a fluir. Es la resistencia a fluir. Exactamente. Profesora, sí, en ese sentido yo considero que se estudiaría que a menor viscosidad se necesita una galleta un poco más compacta, ¿no? Como se menciona, entonces si es más viscoso no va a ser tan, la galleta no se va a sostener, ¿no? No va a ser un producto tan compacto como está diciendo. Entonces el criterio para mí sería que a menor viscosidad se tendría un mejor resultado, una mejor galleta, por así decirlo, ¿no? Una mejor masa. A ver. ¿Ustedes alguna vez por...? Profesora, ¿Sí? Yo lo considero al revés, sino a mayor viscosidad, mejor resultado, porque al menos cuando tú preparas la masa, según el tipo de harina, al momento de amasar, a veces no se llega a formar como que el bollo de masa. Exacto. Y es porque por más que le agregues, por ejemplo, se suele batir huevo o leche, entonces no se genera una consistencia en la masa. Exacto. Yo considero que eso influye también en la marca. Entonces yo considero que a mayor viscosidad de la masa va a ser más fácil moldearlo y por ello separarlo, aplanarlo con el rodillo y producir las galletas. Exactamente. Está muy bien, Lozano. Efectivamente. Una pregunta. Sí. Una pregunta con respecto a los resultados. Con respecto a la viscosidad, ¿tendría que tener un valor límite, por ejemplo, de nivel máximo? Porque, digamos, si tuviese, digamos, una harina que le confiere demasiada viscosidad al producto, de ahí que el producto se hace un poco más complicado para manejar y trabajar y podría, no ser, al igual que si tuviese menos viscosidad, tener demasiada viscosidad también podría ser un poco complicado, ¿no? Se debería trabajar con un rango. Muy bien, efectivamente. Pero en este caso, como no se ha dicho ninguna
especificación en cuanto a la viscosidad. Tienes razón, ya les iba a hacer yo el ejemplo, ¿no? Si ustedes por curiosidad se han puesto a hacer torrejitas de harina con algún sabor, ¿han entrado ustedes a experimentar eso? Mezclar huevo, harina, leche y después ya le agregan, qué sé yo, si quieren vainilla nomás, o ya le rayan naranja, le rayan manzana para que salga, o le echan coco, no sé. Entonces, efectivamente, si hacen esa masa muy suelta, o sea, no viscosa, pues ni siquiera van a poder, ya sería una especie de panqueque que ustedes lo colocan y todito se explaya en la sartén, ¿no? Pero ese es panqueque, no es galleta. Efectivamente, la galleta necesita cierta forma, ¿no? Debe mantener cierta forma, debe mantener esa característica de hacer un bollo. Claro, efectivamente acá el límite máximo tampoco sería recomendable, pero dado que no tenemos límite, sería, si es muy aguada, muy líquida la masa, no se va a hacer la forma de la galleta. ¿Se dan cuenta? Entonces, hagan ustedes, como les digo, la prueba, mezclen, qué sé yo, un huevo con 2 tazas de leche, ¿ah? Y 4 cucharadas de harina. Difícilmente la van a poder, les va a salir más bien como una especie de tortilla, ¿no? Pero no les va a salir como una galleta. ¿Sí? Entonces la galleta debe tener cierta densidad, cierta forma para que se mantenga y salga en la forma que ustedes necesitan, ¿no? Entonces, aquí, efectivamente, una respuesta para variable independiente sería eso. Miren cómo es que van saliendo esas situaciones, como digo yo, media problemáticas o que no están especificadas de aquí. Aquí no me han dicho cuál es el máximo o el mínimo de viscosidad para poder saber si estos valores están dentro de. ¿Ve? Esa sería una variable independiente. Saber el límite máximo de la viscosidad. O sea, no ha estado fijada. Entonces, la idea en esta situación, y por eso se dice galletas, no se dice ni ¿qué les dije? Panqueque, ¿no? El panqueque inclusive utiliza harina sin preparar para que no crezca, sino que se explaye y se hace así una laminita de masa, al estilo de las hojas estas que usan los mexicanos para los tacos, ¿sí? O sea, esas no necesitan crecer. Las galletas sí necesitan que tengan ¿cómo se llama? Su levadura, esto para que tenga la forma o mantenga la forma, ¿no? Entonces, así sin más información, esto debería ser a mayor valor, mejor resultado. Entonces, eso es un poco ir ya conociendo los distintos procesos de fabricación. En este caso, en el caso específico de galleta, sí necesita que la viscosidad sea mayor. Si aquí no me dan más referencias, sino simplemente forma de galleta, entonces debe estar ligeramente, ¿cómo se llama?, de espesa para algo más, ¿no? Entonces, sería a mayor valor, mejor resultado. Entonces, un poco ustedes tienen que ver cuál es la característica de la galleta. ¿Ya? Como no todos somos expertos en entrar en la cocina, entonces una galleta es muy distinto de un panqueque, de una torrejita de choclo, de lo que sea. Entonces la galleta sí necesita mayor viscosidad, mayor unión entre sus materias primas para que mantenga la forma de la galleta que uno necesita. ¿Sí? Entonces, mucho ojo, siempre poner atención a qué se está obteniendo, galletas. Entonces, con una viscosidad muy baja, esa masa va a ser casi líquida.
y de esa forma no hago galleta. Entonces, por eso mucho entra en la parte de la lógica. Entonces, a corregir y a tomar concepto a los que me dijeron que a menor viscosidad es mejor. No, en este caso es a mayor viscosidad para que forme la estructura de la galleta, la forma de la galleta. ¿Sí? Ese es el detalle. Entonces, va aquí fijado. Una galleta, inclusive una galleta es, ya después de cocinada, es crocante, que es muy distinto a un panqueque, a una torrejita, a un queque que es blando. ¿Ve? Aunque también debe tener cierta viscosidad la masa de los queques. Y ya. Listo, entonces tengo valores iguales para los 4. Es un DCA con n's iguales. Aplico mi homogeneidad de varianza, será Cochrane, la hipótesis. ¿Cuál va a ser la hipótesis del problema? Sería, profesor, que los 4 proveedores tienen una viscosidad similar, ¿no? ¿Los proveedores? No, la masa que producen. La masa no, la harina. Ellos me van a vender la harina, no la masa. ¿Ya? Las harinas que van a vender los 4 proveedores deben de tener, ¿cómo se llama? Viscosidades iguales. Deben producir viscosidades iguales. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué más? ¿Qué otras variables independientes? El método en que se haga la masa. Método, sí, la temperatura, el amasado. El grado de homogeneidad. ¿La temperatura de quién? ¿Del operario? No, del ambiente. Del ambiente. No. Si el ambiente está a 40 grados o el ambiente está a 10, 12 grados. Dependiendo porque como se realiza en todo el día, dependiendo en qué momento se haga con cierto tipo de harina, ¿no? Porque cuando he estado, por ejemplo, me ha tocado la oportunidad de estar presente en las panerías, no es lo mismo fabricarlo en la mañana que en la noche. ¿Ah, sí? Porque a veces se enfría más rápido el material, por ejemplo, en la noche. Ya, bueno, no sabía yo ese dato. Otra es la cantidad, puede ser la cantidad de harina que se adicione, ¿no? Claro, pero eso es para hacer pan, ¿no es cierto? Porque panes, postres, galletas. ¿A postres también? Sí, porque el pan sí necesita una cierta temperatura para que fermente la levadura y empiece a inflar el pan. ¿Qué otra variable independiente? Igualito. Para hacer las galletas tenemos 3 elementos: materia prima, operario y máquina. Quizás la eficiencia de los operarios puede ser otra variable. Eficiencia del operario, sí. Profesor, ¿puede ser la homogeneidad de la mezcla? Ya, claro que sí. Profesora, una variable independiente podría también ser considerada los aditivos que se le agregan a esa harina. También van a afectar, efectivamente, sí. Sí, muy bien, Velázquez. Profesora, también faltaría el componente de la máquina, ¿verdad? Las máquinas que producen. La máquina, desde la máquina amasadora hasta el horno. Sí, profesora. Muy bien, Zacarías. Ya, ¿ven? Entonces, así poco a poco van saliendo más ideas. Eso es una rutina que hay que ir practicando para poder generar estos casos. A ver,
Caso 6. Más telares. A ver. Una leidita para identificar el dato. A ver, entonces, una fábrica textil tiene un gran número de telares. En principio se supone que cada uno de ellos, cada uno de los telares, debe producir la misma cantidad de tela por unidad de tiempo. Para investigar esta suposición se seleccionan al azar 5 telares y se mide la cantidad de tela producida en 5 ocasiones diferentes. Se obtienen los datos en la tabla. Entonces preguntan, ¿del estudio se concluye que todos los telares tienen el mismo rendimiento? Listo. Dato. ¿Qué cosa identifico como dato? La cantidad de tela. La cantidad de tela producida. Exactamente, lo que está escrito ahí abajito con 2 puntos. Ya, el criterio, ¿qué sería? A mayor tela, mejor resultado. A mayor cantidad de tela, mayor rendimiento. Mayor tela, mayor cantidad de tela, sí. Eso sería el... Muy bien, Velázquez. Hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis a plantear? Los 5 telares producen la misma cantidad de tela. Exactamente, muy bien, muy bien. Homogeneidad de varianza, ¿qué utilizo? De Cochrane. De Cochrane, profesor. Cochrane. Muy bien, Ramos. Hago mi tabla AMBA, el mejor tratamiento, y ¿qué otras variables independientes entran? La eficiencia del operario. Operario, listo. Las marcas El tipo de tela. La ¿Cómo? vida útil de la máquina. Vida útil de la máquina. También, sí. El tipo de tela. El tipo de tela. Ya, podría ser. Ya. Ya, ojo, a ver, ahí observo un poco con esa respuesta, porque cuando empiezan a funcionar los telares, generalmente es para un mismo tipo de tela, ¿no? Y hacen toda la producción que se necesita con los mismos telares. Entonces, en estos 5 telares siempre tiene que ser el mismo tipo de tela el que se va a fabricar. Si fuesen otros 5 que me fabriquen otro tipo de tela, puede ser, pero para este caso todos tienen que estar, deberían de estar trabajando para el mismo tipo de tela. Cuando dice, O también esa puede ser la una consulta. asunción. Asumir eso, ¿no? Asumir variables independientes de que me den la misma cantidad de tela, que todos los telares produzcan el mismo tipo de tela. ¿Sí? O lo que ustedes han dicho que si son telas diferentes. No se indica y puede influenciar. ¿Otro más? A ver, Guillermo. Consulta, profesora. Cuando dice mismo tipo de tela, ¿se refiere a las marcas de las telas? El tipo de tela, no, puede ser tela de un solo color, tela con algunas franjas, algunos ya que salen las telas listadas o las telas rayadas, ¿sí? A eso me refería, el tipo de tela. Profesora, el tipo de tela seguiría siendo considerado una variable independiente, pese a que ahí en el problema dice que se seleccionan al azar 5 telares. Los telares son las máquinas donde se hacen. Y me dice, se produce la misma cantidad de tela en unidad de tiempo, pero esa misma cantidad de tela puede estar influenciada por el tipo del diseño de la tela. Si se habla como tipo de tela que sea de algodón, pues esa sería un algodón y la otra sería sintética o mezcla.
A eso me refería con tipos de tela. Entonces, para hacer la comparación tienen que ser todos similares, salvo que me lo digan acá en forma diferente, en forma específica. Siempre se asume que son de la misma, pero se puede poner como variable independiente, ¿no? De que sea la producción de una misma cantidad porque tengo el mismo tipo de tela o de diseño de tela. Pues no es lo mismo que salga una tela rayada, necesito 2 colores, en cambio en la otra es un solo color de hilo. De repente la mezcla de los hilos me puede llevar más tiempo, entonces mejor partir de que sean el mismo tipo de tela, mismo tipo de material. Esas son las variables independientes, mismo tipo de material o mezcla de materiales. O sea, todo eso entra como variable independiente para ver o justificar si es que me salen tiempos diferentes sobre todo. Ya. Y, bueno, no como el ciclo pasado me ponían, depende del peso del operario. Me dicen, no, si es gordito, se demora más, me dicen, que uno que es más ligero. O uno que está sano y el otro que está así, qué sé yo, que está con gripe, ¿no? Una cosa de esas. O sea, ya me dice, van a depender de la salud del operario. Pero los telares funcionan solitos, ¿no? Salvo cuando se rompe el hilo, ya ahí sí es otra. Después también, ¿qué me han puesto? Depende del sexo del operario, si es masculino o femenino. Podría ser, pero no. Eso es para rellenar nomás, ¿no? Pero podría ser el detalle. Otra más, a ver, acá ya tengo de bloques. A ver, una lectura, por favor. Listo, a ver. Una industria desea comprobar el efecto que tienen 5 productos químicos sobre la resistencia de un tipo particular de fibra. Esos productos químicos podrían ser, por ejemplo, el colorante, el tinte, ¿no? Son 5 tintes diferentes que hay que aplicarle a la tela para teñirlas. Entonces, ese podría ser uno de los casos de químicos que se utilizan, ¿no? 5 productos químicos sobre la resistencia de un tipo particular de fibra. Como también puede influir la máquina empleada en la fabricación. Se decide utilizar un diseño en bloques aleatorizados, considerando las distintas máquinas como bloques. ¿Ven? Ahí ya me está dando la información. Entonces, ahí ya me está diciendo que las máquinas van a ser mis bloques y si no me lo dice, pero estoy trabajando con 5 productos químicos diferentes, entonces esos van a ser mis tratamientos. La industria dispone de 4 máquinas a las que se le asigna los 5 productos químicos en orden aleatorio. Los resultados se observan en la tabla. Entonces, ven, en la parte superior tengo los tratamientos, que son los 5 tipos de químicos, y al lado izquierdo los tipos de máquina, que serían mis bloques. Entonces, de aquí, este es un DBCA. Y acá abajito estaba la respuesta, ¿ve? ¿Qué es el dato? Resistencia a la fibra. La resistencia a la fibra.
¿Qué criterio voy a utilizar ahí? Sería mayor resistencia, mejores resultados, profesor. Muy bien, Zacarías. Hipótesis. ¿Los 5 productos químicos producen la misma resistencia de la fibra? Ya, listo. La otra hipótesis. Las 4 máquinas producen los mismos, producen la misma resistencia de la fibra. Sí, efectivamente. Cuando es un DBCA ya vamos a tener dos hipótesis. Una que corresponde al tratamiento y otra que corresponde a los bloques. Homogeneidad varianza, genes iguales, es Cochrane. Y aquí, en nuestra AMBA, vamos a poder ver resultados para tratamiento para bloque y dependiendo de eso vamos a ver si es que son iguales o diferentes y hacemos contraste. En las 3 líneas de abajo ya me está diciendo la variable respuesta es el dato, ¿no? La resistencia a la fibra. El factor principal sería el tratamiento del producto químico y el factor secundario o bloque que son las máquinas. No siempre, esto lo he dejado ahí porque así lo he encontrado y es un poco para que ustedes vayan ya canalizando el razonamiento y llegar a ese detalle. Bueno, no siempre van a venir esto de acá, eso es parte del problema, ¿no? Variables independientes. ¿Qué variables independientes pondrían para este caso? No se olviden, 3 componentes para proceso de fabricación. Operario, máquina y materia prima. Aparte del entorno. En cuanto a la materia prima, profesora, sería el tipo de fibra, como siempre estamos conversando en ese momento. ¿No? El tipo de fibra que se va a utilizar, ¿ya? ¿Otra variable independiente? La homogeneidad en el tratamiento químico. Quizás echan más del aditivo en una zona que en otra de la fibra. La cantidad sería, ¿no? Ya Claro. cuando se hace el teñido, entonces hacer misma cantidad para todos. Ya, también la incidencia del... ¿Qué otra más? El estado de la máquina, profesor, ¿no? También. ¿Ven? Entonces, exacto, ese es el detalle. A ver, vamos a ver un último caso. No, este es un DCA. De todas maneras, la parte inicial. Evaluar si para una zona de edad existen diferencias significativas en el crecimiento en altura de 5 clases de planta de pino. Se plantó material de cada una de las clases en 6 parcelas de igual superficie. Siempre es necesario eso. Las mediciones se hicieron a los 10 años de efectuada la plantación, observándose que para entonces se habían perdido 2 parcelas de la clase 1. Acá están 2 parcelas. No se pudo medir. Y una parcela en la clase 5. Eso significa que tengo un DCA con N diferentes. ¿Qué significa el dato? La altura de la parcela. La altura. ¿Criterio a tomar? Mayor altura, mejores resultados. Ya. Hipótesis. Que las 5 clases de plantas tienen similar altura. Ya.
¿Ya ven? Ya está muy bien. Homogeneidad de varianza. 2,5 de profesor. Le ven, listo. Ya, ¿ven? Ya van entrando en el... A este de aquí le voy a quitar un dato. Uy, no puedo. Caray. Ya, este otro caso. A ver, ¿qué dice? Los siguientes datos son puntajes de una prueba de rendimiento de personas que se capacitan bajo 3 métodos de instrucción. Ay, bueno, ahí ya está para que lo... De acuerdo con los niveles de aptitud. Niveles de aptitud indicado. Aquí está ya indicado qué es el dato. Entonces, cuando yo les ponga problema, no les voy a poner estas líneas precisamente para que ustedes trabajen el entendimiento. Criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? Mayor valor, mejor resultado. Claro, porque sería el que rinde más, ¿no es cierto? Mejor resultado. Hipótesis. Acá hay 2 hipótesis. La principal sería que los 3 métodos dan resultados similares, profesor. Los métodos. ¿Quién me dijo eso de los métodos similares? Yo, profesora, Zacarías. ¿Cuál? Zacarías, profesora. Ese sería el principal. No estás apareciendo aquí. Ya. Y en bloques. Que el nivel de aptitud influye, o bueno, él tiene igual tratamiento. Los niveles de aptitud. Ya. ¿Ven? ¿Y qué variables independientes puede haber ahí? La preparación de cada individuo. La preparación que ha tenido el individuo. ¿Qué más? El estado de salud al momento de rendir la prueba. Ya, muy bien. Podría ser también, profesora, las condiciones en el lugar donde se da la prueba, ¿no? Si es muy sofocante. También, vale, vale. ¿Alguna otra más? Nivel de cansancio también podría ser, profesora. También podría ser, sí. Ya se me movió. Bien, entonces este de aquí lo pienso convertir en un DBCA con dato perdido. ¿De acuerdo? Y bueno, me quedan 2 casos más, creo. Este que es otro DBCA. Y este es otro DBCA. Este sí tiene su dato perdido. Ya, entonces, ¿qué cosa es lo que yo necesito? Con lo que hemos practicado hoy día,
sale la tarea para la PC2. Elegir 3 problemas. Escoger uno de cada tipo de diseño. Eso significa uno de DCA y uno de DBCA. ¿Listo? Y eso sería para entregarlo el martes antes de la S2. Ese es el otro detalle. He visto que me han entregado una tarea mucho tiempo después. Para la primera práctica lo voy a considerar, pero normalmente siempre es necesario entregar esas tareas antes del inicio de la propia práctica calificada. ¿De acuerdo? Entonces, de los 11 problemas que han visto ahorita, de los 11 casos voy a poner. Entonces tienen que hacer eso, elegir 3, escoger mínimo uno de cada uno y me lo entregan el martes antes de la PC. ¿De acuerdo? Esto de aquí se los voy a enviar para que ustedes escojan cuál es el que quieren y me ponen sus 3 problemas a manera de práctica para que ustedes, de preferencia que sean los de DBCA, en todo caso 2 de DBCA y 1 de DCA, para que les sirva de práctica para la práctica de la siguiente semana. Profesora, disculpe, entonces sería uno de DCA, uno de DBCA, y el otro tiene que ser el dato perdido, o se puede escoger 2 de DCA o en su contraparte. Sí, de preferencia 2 de DBCA y 1 con dato perdido y 1 completo. Ok, profesora. ¿Sí? O sea, uno de cada uno, por eso les decía, ¿no? Listo. Ya, entonces vamos a, vamos a pasar la asistencia y después que terminemos les envío este conjunto de aplicaciones para que tengan para practicar. Hoy es 17. Listo. Vamos a proyectarle de todas maneras. Se encuentra Alvarado. ¿Cuántos tengo? Profesora. Tengo 32. Uy, ¿cuántos me han faltado? 2, 3. Presente. Listo. Álvarez. Presente, profesora. Gracias. Anaya. Presente, profesora. Muy bien. Anchaigua. Presente, profesora. Ya. Vaso. Presente, profesora. Gracias. Cayata. Presente, profesora. Muy bien. Carvajal. Presente, profesor. Carvajal ha estado calladito. ¿Por qué? No puede ser. Aarón Cárdenas.
No está. Chávez. Presente, profesora. Gracias. Córdoba. Presente. Gracias. Guillermo. Presente, profesora. Muy bien. Gutiérrez. Presente, profesora. Buenas tardes. Gracias. Aro. Presente, profesora. Listo. Jara. Presente, profesora. Ya. Ucamaita. Presente, profesora. Muy bien. Lozano. Presente, profesora. Buenas tardes. Ya. Luna. No está. Morillo. Presente, profesora. Gracias. Narva. Presente, profesora. Ortiz. Catherine. Ortiz Medrano. Presente, profesora. Gracias. Osco. Osco, presente, profesora. Muy bien. Ramos. Presente, profesora. Buenas tardes. Gracias. Raimundo. Presente, profesora. Gracias. Rojas. Presente, profesora. Gracias. Santiago. Presente, profesora. Santi Ibáñez. Presente, profesora. Gracias. Supo. Presente, profesora. Vargas. Presente, profesora. Vela. Presente, profesora. Ya. Velázquez. Presente, profesora. Vicaña. Presente, profesora. Vidal. Presente, profesora Vidal. Buenas tardes. Ya. Yupanqui. Muy bien. Y Zacarías también. Presente, profesora. Buenas tardes. Ya. Ahora, ¿quiénes han participado para su punto de participación para la segunda práctica? Álvarez, Anchaigua, no. ¿Vaso lo he escuchado? Sí, profesora. Sí, participado. Una o dos veces. No sé cómo considerarlo porque creo que todos hemos participado así varias veces respondiendo Ya. en cada caso. Entonces, creo que va el completo, sí, porque los he escuchado varias veces. Cayata. Naca. José Luis, tampoco. Aarón, tampoco. Chávez, tampoco creo. Córdoba, Guillermo se ha participado. Sí, 2 veces, profesora. Sí, ya pues está el punto completo. Pues son 3 participaciones para el punto. Gutiérrez, no. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, sí, participado. De hecho, no. Ya. Aro también. Sí, parecía que eran ustedes los únicos que estaban en clase. Jara también lo he escuchado. Cuscamaita. ¿Habló o no habló Cuscamaita? Silencio. Silencio. Lozano. Sí, profesora. Ya. Luna no ha venido. Morillo tampoco ha dicho nada. Narva tampoco. Ortiz Medrano tampoco. Osco habló. No. Ramos. Sí, profesora. Ramos se habló, ¿no? Raimundo no habló. Rojas tampoco habló. Santiago tampoco. Santi Ibáñez tampoco. Supo tampoco. Vargas Cadillo tampoco. Vela, una vez creo. No, ingeniera, yo no hablé. ¿No has hablado? No, no, ingeniera. Ok, gracias. Profesora, disculpe, yo sí participé un par de veces. Vargas Cadillo. Uy, ya me salté de ti. Me salté. Vargas. Ya. Velázquez habló. Sí, No, profesor. creo. ¿Hablaste? Sí, sí, profesor. Sí hablaste, ya. Vamos a dar el punto.
Vicaña. Uy, hasta de más ha hablado Vicaña, creo. Vidal. No. Yupanqui. Y Zacarías. Zacarías, sí. Listo. Ahí está su adicional para... ¿Perdón? Listo. Entonces, eso es todo por hoy día. Entonces terminamos la clase, inmediatamente les mando el PPT con los problemas para que ahí me escojan sus 3 problemitas. En todo caso sería uno de cada uno, ¿no? Un DCA. El DCA puede ser el N iguales o N diferentes. Y más me interesa la práctica que hagan ustedes en el DBCA. Entonces ahí me escogen un DBCA completo y un DBCA con dato perdido, cualquiera de los que haya. Listo. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna consulta? Profesora, ¿con qué asunto le enviamos a su correo? ¿La tarea? Claro, la tarea. Tarea 2. Y en mensaje no ponemos nada mientras en nuestro documento pongamos nuestros datos personales, ¿no? En el documento siempre primero el apellido para que me sirva a mí ya de control y no después estar entrando y mirando y después poniéndole la etiquetita de su apellido. Okay, ¿De acuerdo? Así como hemos hecho en la primera práctica. En asuntos simplemente tarea 2 y en el nombre del archivo primero su apellido, tarea 2 y si quieren el código del curso. ¿De acuerdo? A ver. Hasta aquí nos quedamos. Cuídense. Hasta la próxima semana. Hasta luego, profesora. Muy bien. Profesora. Muy bien, adiós. Luego, profesor.